Bueno, muchas gracias por venir todas, estar esta tarde conmigo. Me hubiera encantado que hubiera sido un taller presencial, pero bueno, las circunstancias es lo que tiene. Entonces, este taller voy a hacer como una representación de cómo subvertir la imagen victimizante de las mujeres y voy a utilizar el ejemplo de una de mis obras recientes y voy a utilizar otros ejemplos. Me centro en el contexto latinoamericano y español, porque normalmente cuando hablamos de arte feminista se suele centrar en... Bien, cariño. Ay, te estoy ocultando. Bueno, digo. Entonces, cuando normalmente se habla de arte feminista, encontramos representaciones normalmente de arte europeo o norteamericano. Y eso suele estar muy invisibilizado el arte feminista hecho aquí en España o en Latinoamérica. Y nada, también voy a empezar con una pequeña contextualización de dónde viene el arte feminista, porque es muy importante saber que el arte y sus movimientos y representaciones no pueden ser analizados fuera de su contexto, ¿vale? Nunca salen de la nada, siempre hay un contexto que lo propicia. Entonces voy a empezar compartiendo pantalla y así veis una pequeña presentación que he hecho y es un poco más interactivo. Un segundo. ¿Veis mi pantalla? Si alguna me puede contestar. Sí, la veo. Vale, genial. Pues nada, empezamos un poco esto con el contexto. El arte feminista surge de la mano del movimiento feminista de la segunda ola y surge a la par de la crítica del arte feminista. Entonces, si el arte feminista es como el movimiento práctico y artístico, la crítica del arte feminista es el movimiento teórico, que cuestiona el canon hegemónico blanco, burgués, heterosexual, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante de este momento porque las artistas feministas cambian el paradigma del arte e innovan en muchos sentidos. Entonces, las muestras que veremos en este taller no son las típicas y clásicas representaciones de arte que estamos acostumbradas en la historia del arte. Ya que innovan en la tipología, en las formas de crear y en otros contenidos. Entonces, una de las cosas más representativas es que las artistas feministas lo que hacen es expresar e inspirarse en su propia experiencia. ¿Vale? Entonces, de esta manera cuestionan la visión, digamos, universal y neutra del mundo y ponen en relieve este famoso lema de Kate Miller, de lo personal es político. Es decir, se inspiran en las opresiones que viven de cerca como mujer y una de ellas es la violencia. Y una de las cosas muy importantes es que no separan los temas personales o íntimos de los temas, digamos, públicos o artísticos, porque dicen que esa frontera no existe. Y también es muy importante como saber que el contexto de las artistas influencia su obra y es como, es decir, que el contexto las condiciona directamente. Entonces, también innovan respecto a las maneras de crear. Respecto a las técnicas, estaba muy en tendencia tanto las performances como los happenings y también utilizan mucho la foto y el vídeo. Sobre todo acuden mucho al cuerpo, entonces el cuerpo es el soporte artístico y el motor de la obra. También recuperan materiales o técnicas tradicionalmente femeninas desprestigiadas justamente por ser consideradas femeninas, como son los textiles, la cerámica, etc. Y si lo pensamos, es normal que recurran al cuerpo y la acción porque la historia del arte les había negado utilizar su propio cuerpo y era una siempre, o sea, se representaban simplemente como musas o como objetos. Entonces, el utilizar el propio cuerpo es una forma de transgredir esa pasividad impuesta. El cuerpo de las creadoras se vuelve activo y visible por su mensaje y no por su apariencia o creación o representación femenina tradicional, ya sea la visión de la madre, de la virgen, de la esposa o directamente misógina, la mala mujer, Eva, la tentación, la vanidad, etc.
Entonces, también la representación, o sea, hay otra innovación muy importante que es respecto al contenido. El arte feminista es crucial por su contenido de denuncia y subversión del canon y su potencialidad de cambio y transformación social. Vale, entonces, ya he explicado un poco el contexto, debemos recordar que en los años 60, cuando surge este movimiento artístico, las mujeres no tenían derecho ni al aborto, no podían conducir, sacar dinero sin permiso de sus maridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la violencia era el pan de cada día. Y no solo es que sucedía recurrentemente, sino que se permitía y se silenciaba. Y es importante aclarar que en este contexto de los años 60-70 hubo una necesidad muy grande de hacer visible esta violencia. Porque es eso, es algo que estaba completamente invisibilizado y se silenciaba. Y concretamente era urgente colocar en el ámbito público y romper con el silencio que suponía la violencia de género en la esfera privada doméstica. Entonces surgen este tipo de representaciones que, como vemos, que son muy crudas y muy explícitas de la violencia. Y en ese momento fue completamente transgresor. Por ejemplo, en la primera imagen vemos aquí es una performance y el público no sabe que esto era una performance. De hecho, surge por el contexto del artista, que es Ana Mendieta, una artista cubana, y surge porque hubo una violación en su campus universitario y esto era un hecho muy común. Y lo que hace el artista para demostrar la pasividad que estaba produciéndose es llamar a sus colegas y que fueran a su casa y que se encontraban con esta escena. Entonces veían como la escena que normalmente no veían de una violación, la tenían que ver con sus propios ojos. Y era una forma de visibilizar este tipo de violencias. Luego, al otro lado tenemos esta performance también de la misma artista, donde sitúa como el rastro a través de la sangre de un asesinato. Y justo abajo tenemos otra performance de una artista española, Pilar Albarracín, que hace la misma escena, lo que pasa es que con el cuerpo inerte del artista. Entonces, como vemos, el público, que es en el espacio, o sea, en la calle, se muestra totalmente impasible ante esta violencia. Vale, también tenemos que entender que en el contexto, en ese contexto de los años 60-70, cuando se producía una agresión sexual no se consideraba un delito contra la mujer, sino contra su marido y si en el caso de no estaba casada, de su padre. Y era un deshonor para la familia el hecho de que fueras violado. Por esto, muchas veces la forma de arreglarlo era casando al violador agresor con las mujeres agredidas. Entonces, claro, se entiende que una de las reivindicaciones del arte feminista fuera hacer visible y denunciar esta situación de violencia sexista. Y por esto son necesarias estas formas de imágenes violentas y crudas de la violencia. Vale. Un segundo. Como explica Elena Frag en este catálogo, que no sé si lo veréis bien, pero se llama Supervivientes, la violencia machista como tema en el arte contemporáneo del Estado español, en esta exposición la comisaria Elena Frag lo que hace es un recorrido histórico de la representación de la violencia y analiza qué estrategias políticas han utilizado las artistas a lo largo de la historia para subvertir esta violencia. O sea, y tratan desde la victimización hacia la superación. Y como dice, la denuncia de la mujer como sujeto agredido no estaba presente en los medios de comunicación ni en la opinión pública, por lo que había un déficit de visualización de esta presión. Es decir, lo que nos dice es que para denunciar la violencia machista era necesario representar los daños en los cuerpos de las mujeres y para hacer visible esta situación de injusticia, en primer caso era necesario señalar primero el papel de víctima para luego subvertirlo. Lo que también nos dice Elena Frag es que la visibilización pública
de la violencia no se puede hacer de cualquier manera. No basta con mostrar si detrás no hay una reflexión sobre cómo mostrarlo. Y en este caso yo añado que como artistas o como periodistas tenemos una responsabilidad con los discursos e imágenes que representamos. Porque por mucho que tengamos una intención buena por denunciar un hecho, podemos contribuir a la victimización o otras estrategias que utiliza el propio patriarcado. Vale, entonces os voy a explicar un poco el proceso creativo que tuve en un proyecto, el proyecto que os hablaba. Y al principio, bueno, yo quería hablar del miedo que sentimos las mujeres. Sí, pregúntale, mamá. De las... Pregunta que no te va a ganar. Chicas, que estamos escuchando, desactivar el audio. Ya está. Vale, entonces, prosigo. En este proyecto lo que quería hacer es denunciar el miedo que sentimos las mujeres cuando vamos de camino a casa. Lo típico, sobre todo es especialmente de noche, y lo quería representar con los mensajes que nos enviamos por WhatsApp de ya he llegado a casa, tía, ya has llegado a casa, estás bien, y estas cosas. Entonces, cuando hice un llamamiento colectivo para recopilar muchos mensajes, me enviaron más de 200, y cuando pensé en cómo exponerlo, no encontraba manera de que lo hiciera y no resultase victimizante. Entonces, bueno, me rompí la cabeza y no encontraba la manera. ¿Qué hice? Fui atrás, un paso atrás, y empecé a leer. Y quería ver de dónde venía este miedo, es decir, de dónde surgían los discursos que producían este tipo de miedo. Entonces me encontré con este libro, que es Microfísica sexista del poder, de Nerea Barjola. Y en este... Un segundo. En este libro lo que hace es explicar cómo las campañas mediáticas actúan y responden como estrategias de control, culpabilización y construcción de terror sexual para crear narrativas de control social. Y como dice la autora, la construcción del espacio público es por excelencia el lugar de vigilancia sobre el cuerpo de las mujeres. Es en este espacio político donde la sexualidad y actitudes de las adolescentes están sujetas a un constante escrutinio y castigo. Desde la infancia, la sexualidad de las mujeres es construida en oposición a la de los hombres y está impregnada de significados que asignan las bases y la amenaza. ¿Y qué objetivos tiene este control, estos discursos de culpabilización, etcétera? Lo que hacen es condicionar nuestra libertad a ocupar el espacio público de forma libre, cosa que debería ser un derecho y cuando no lo es. Nos condiciona nuestra manera de sentir y de actuar, y nos hace ver que por el hecho de ser mujeres debemos asumir que es un riesgo vivir. Y como es un riesgo, de alguna manera se nos responsabiliza o se nos preocupa de que nada malo nos pase. Y si nosotras tenemos esa responsabilidad, de alguna manera los hombres pierden la responsabilidad de sus acciones. Y viene algo como súper recurrente en la vida de las mujeres, que es la culpa. Que si algo malo nos sucede, en realidad era nuestra culpa. Y lo sentimos nosotras mismas o la sociedad nos lo hace sentir. Entonces, ahí es donde parte mi proyecto. A través de inspirarme en este libro, lo que hago es analizar cómo los medios de comunicación están tratando actualmente los sucesos mediáticos, recopilo algunos textos y donde se ve muy claramente o simbólicamente o no tan explícitamente la culpa, los discursos que culpabilizan a las mujeres y las responsabilizan de la violencia a las que están sometidas, y a la vez exculpan a sus agresores. Entonces lo que hago es coser todos estos mensajes, los transfiero, los coso en forma de un saco de boxeo, y de esta forma no solo me permite denunciar esta violencia, sino que subvertir de alguna manera esta violencia a través de las propias mujeres que interactúan con el saco, porque está hecho para ser golpeado. Entonces hace también apela a la autodefensa feminista. Y nada, bueno, es una instalación interactiva, y el objetivo básicamente
es desahogar toda la rabia que generan este tipo de mensajes y que estamos acostumbradas a leer y a oír diariamente. Vale, entonces ahora voy a poner algunos otros ejemplos de otras representaciones de arte feminista que lo que hacen es subvertir esta representación victimizante femenina. Vale. En el primer caso tenemos esta instalación de Mónica Meyer, que se llama El Tendedero, y lo que hace es, en 1978, en México, dispone toda una serie de papeles donde hace la pregunta de, como mujer, lo que más detesto de la ciudad es, y las propias mujeres eran las que contestaban este tipo de mensajes, lo que dio pie a que muchas hablasen de sus experiencias con el acoso o las agresiones sexuales en el espacio público. De esta manera, la artista lo ha vuelto a activar en otras ocasiones, haciendo preguntas más específicas relacionadas con esto, como ¿cuándo fue la primera vez que te acosaron? ¿Qué has hecho o qué harías contra el acoso? ¿O cuál fue tu experiencia de acoso más reciente? De esta manera, con esta estrategia lo que se hace es apelar a la dimensión colectiva y estructural de la violencia. Y no se pierden los mensajes en algo individual, como suelen hacer los medios, que es que utilizan esos casos, los hacen muy polémicos y no apelan a la dimensión colectiva. Es decir, es como si estos casos estuvieran apartados y no vinieran de un origen y un sistema que los perpetúa. Y luego tenemos el ejemplo del artista Lorena Wolfer, que se llama Réplicas, que lo que hace esta artista es entrevistar a diferentes supervivientes de violencia machista y les permite hablar, bueno, contestarle a los agresores y los deja, o sea, deja que este tipo de denuncias se publiquen en los periódicos. Entonces, si leemos algunos de estos mensajes, vemos como el de Adriana, que dice: quiero que me veas así, fuerte, y me digas que no me reconoces, que soy esa mujer a la que le pegabas. Otro que dice: si te veo, te rompo la madre. Tengo mucho coraje hacia ti, hacia mí misma y por permitir tantas cosas. De esta manera se reconstruye la imagen de la mujer como víctima, sobre la típica imagen que tenemos socialmente construida de víctima de violencia de género, y de esta manera se apela a cómo se puede superar esta violencia y subvertirla. Perdona, ambas artistas son mexicanas, que se me ha olvidado comentarlo. Vale, después, recordando el tipo de imágenes que os había mostrado anteriormente, donde son imágenes tan crudas, que se hace uso de la sangre del cuerpo de las mujeres, es esto, son imágenes que responden a la necesidad que hablábamos antes, pero estas imágenes antes eran impactantes porque no estábamos acostumbrados. Actualmente, con el boom mediático, este tipo de imágenes son muy recurrentes y lo que hacen es que nos vamos acostumbrando a los grados de violencia que representan este tipo de imágenes, y lo que hacen es completamente vaciar el contenido. Es por esto que yo considero que hacer uso de este tipo de imágenes lo que hace es contraproducente, porque cuando nos vamos acostumbrando al grado de violencia, para que algo cree impacto se tiene que aumentar. Entonces, eso es un bucle que no acaba nunca y lo que hace es acostumbrarnos a grados de violencia que no deberían ser permisibles. Es por esto que una de las técnicas para denunciarlo es descontextualizar o hacer uso de la ironía. Por ejemplo, Yolanda Domínguez hace un análisis de cómo se representa a las mujeres en la publicidad, en las editoriales de moda, y se da cuenta de esto, que las editoriales de moda y la publicidad normalizan la violencia contra las mujeres.
Y para para demostrar que el uso de las poses también tiene una visión como sumisa, lo que hace es coger las poses, descontextualizarlas y situarlas en el espacio público y utilizar mujeres que las representen que no son modelos. Y os enseño el vídeo para que lo veáis mejor. Si me podéis decir luego si se ve bien, si se escucha y todo esto, genial. Vale, no sé por qué no se escucha. Voy a quitar los auriculares a ver si es esto. ¿Lo escucháis ahora? I think that, I started out just doing the neck campaign for them, and it just evolved into, I think they actually kind of coined the phrase ambassadorship with my relationship with them. It wasn't just being a spokesperson, it was really being a brand ambassador, and what that means. And I think that at the time, Omega was so well known, wanted to be able to watch and all these other Seamaster or James Bond, but they didn't really have a face for the women of fashion watches, and I kind of helped bring that to light. Now I'm joined by Genji, so I mean, it's great. I always wanted to be a model. I've been involved with the Constellation for years, and in this new incarnation of the Constellation, this is more modern, contemporary look at that watch. There's, of course, the traditional elements of the claw, but they're a little bit heavier, they're thicker, the bracelets. So it gives it a more contemporary look. There's a little more gold on the dial. So just, again, you'll recognize it as a Constellation, but it's made and improved. I always wanted to be a model. I always wanted to be a model. I've had so many incredible events over the years. I think the most exciting one was last year, was going to the Asian Olympics. And I was able to take my family, and not only were we able to watch Michael Phelps win 2 gold medals, I was able to take them to Great Wall. And because Omega is such a big part of the Olympics, we really had a lot of access to it. I also wanted to be a model, but I've ridden elephants in India. I went to the premiere of Fantastic Mr. Fox, which was in TV last night here in London. So there's so many really memorable events, and because Omega is truly international, they have a great infrastructure everywhere we go. I always wanted to be a model. 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 Vale, entonces esto hace a través de la descontextualización y la ironía, lo que quiere hacer ver es cómo hemos normalizado estas poses y estos mensajes
y qué quieren decir en otros contextos para hacerlos visibles. Entonces, seguimos. Esta acción también es de la misma artista, Yolanda Domínguez, y lo que hace es, en la situación del 2014, con la reforma del aborto del gobierno de Garzón, que se estaba peligrando el derecho a abortar en ciertas situaciones, lo que hace la artista es hacer un llamamiento colectivo de diferentes mujeres en diferentes puntos de España a que acudan en multitud a reclamar el cuerpo y el derecho, o sea, el cuerpo de ellas mismas, o sea, como reclamarse ellas mismas como con propiedad de su cuerpo. De esta manera, bueno, obviamente se creó el caos en la oficina porque esto no se puede hacer ya que el cuerpo no es un objeto. Entonces, este hecho fue muy mediatizado y consiguió la atracción de medios de comunicación y que se repitiese esta acción en otros puntos de España y de México. Vale, a través del humor y la ironía, luego hay otras acciones que se hacen y que es una manera de poder decir mensajes que son muy subversivos y que calen mucho más. Y os voy a poner el ejemplo, esta acción de Cristina Lucas, y os dejo con la explicación de la propia artista y con el vídeo. Un segundo. Decirme también si se escucha. Saber algo más de la ilustración, ¿no? Porque sí sabía, la ilustración es la cuna de la civilización occidental. Yo pertenezco a la civilización occidental. Empecé a leer a Rousseau, el Emilio, entonces cuando llegué al capítulo 5, pues estaba fascinada con Rousseau porque Vale, genial. Me encanta, ¿no? Pero cuando llegamos al capítulo 5, o la mujer se llama, entonces Rousseau hace una descripción de cómo debe ser la mujer. Porque hasta entonces yo no había querido dar cuenta de que solamente estaba hablando de mí y cómo debía ser el hombre. Yo pensaba que también estaba hablando de mí, pero no estaba hablando de mí. Entonces, en el capítulo 5 habla de la mujer. Entonces, en piedras inglesas se me ocurre que las mujeres son buenas para aprender a leer y a escribir, que son coquetas, que son frívolas, que aquellas que se dedican a la literatura nunca van a encontrar al marido, que esta mente brillante como se volvió estúpida en este punto, ¿no? Entonces, vamos, haré un montón de leer el libro y ahí nació algo. Las mujeres no merecen su imperio porque los hombres así lo hayan querido, sino porque así lo quiere la naturaleza. Siendo la dependencia su estado natural, hace que las hijas se sientan hechas para obedecer. No importa que únicamente sea fiel la mujer, sino que su marido la tenga por tal, sus parientes, todo el mundo. Importa que sea modesta, recatada, atenta y que los extraños, no menos que su propia conciencia, den testimonio de su vida. Las muchachas son en general más dóciles que los muchachos. Aunque se debe quedar con ellas en más autoridad, como yo lo suelo decir. Debería ser feminista, ser demócrata y comunista. Vale, entonces, esta acción de Cristina Lucas a mí personalmente me inspiró muchísimo para hacer el proyecto de Camino a Casa y es esto, me parece como una representación muy clara de cómo hacer uso de la ironía y cómo subvertir los discursos sexistas, en este caso del pensamiento ilustrado que proponía Rousseau. Otro proyecto muy interesante que también utiliza el recurso de la ironía es Misogidramina de Fembla, un colectivo de artistas también españolas.
y os dejo, vamos a su página web. Ellas lo que crean es este medicamento llamado misogidramina, que es como el antídoto que promete curar la misoginia. Entonces, crean esta caja de medicamento que es con un prospecto que es gratuito y descargable en esta página web, lo encontraréis aquí en diferentes idiomas, para que se facilite la transmisión de este medicamento, que, bueno, que obviamente lo importante del medicamento es el mensaje que contiene en el prospecto. Entonces, si vamos aquí, aparte de que os podéis descargar también la caja y pegatinas para difundir el proyecto, bueno, vemos el uso del lenguaje en el que tiene. Bueno, dice que es misogidramina. El equivalidrato es el principio activo de este medicamento y actúa contra los estados anómalos del pathos, fobias, náuseas, manías, irritación, prepotencia, desequilibrios, entre otros cambios desadaptativos en las dinámicas de interacción con las mujeres. Este es un medicamento excepcional. Es el primer medicamento que actúa desde el mismo momento de la lectura y la asimilización de la totalidad del contenido de su prospecto. El medicamento en sí actúa sobre los síntomas. La desaparición de estos síntomas inicia la resolución de la patología que los provoca. Está indicado la prevención y el tratamiento de los síntomas de la misoginia. Advertencias y preocupaciones. Lee atentamente el prospecto y reflexiona sobre su contenido. Si sufre de no tolmen, mantenga la dosis recomendada hasta el final igual o más. Y nada, aquí explica como las diferentes soluciones o en los casos en los que se recomienda utilizar el medicamento. Y bueno, os lo recomiendo muchísimo que os leáis todo el prospecto, es muy gracioso. Y volvemos. Vale, los otros proyectos, o sea, sobre todo el de Cristina Lucas, de Rousseau, nos lleva al uso de la rabia como motor creativo. Desde aquí quiero hacer un llamamiento en favor y defensa de la rabia, ya que nos han enseñado que la rabia es una emoción negativa y que no podemos expresarnos desde la rabia, especialmente de las mujeres. Nos han enseñado a ser cómplices y actuar de forma educada, decente y civilizada. Y muchas veces preferimos comernos la incomodidad de una situación sexista o racista o otros tipos de violencias que trasladarla al que ejerce para no crear incomodidad. Entonces, de esta manera se nos silencia eso, mucho la rabia y el hecho de que no solo nos tenemos que mantener calladas en una situación de injusticia y desigualdad, sino que encima no nos podemos expresar. Entonces, yo creo que la rabia puede ser muy, muy creativa y os voy a poner diferentes ejemplos del uso de la rabia como práctica artística. En esta obra, la artista Verónica Ruz Frías lo que hace es, tras enterarse de una noticia aquí en España de que una mujer salió, en el 2018 salió a dar una vuelta por el campo y hubo un hombre que decidió pues, acabar con su vida, decidió hacerle
Bueno, esta artista lo que hace es como desafiar directamente al agresor este en particular y todo el resto, los posibles agresores, y situarse como en una posición completamente activa y de defensa y bueno, como muy subversiva. Luego tenemos Pipilotti Riz, que utiliza el lenguaje de los videoclips de los años 80, cuando en esa época estaba completamente sexualizado y objetualizado el cuerpo de las mujeres, y hace un videoclip donde destroza coches y destroza cosas de las ciudades como para subvertir también esta imagen de la mujer como sumisa, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces, antes recordábamos que os decía que quería que no era un buen recurso utilizar la sangre o escenas tan crudas de la violencia, porque estaban como muy mediatizadas y que contribuían más al crear como un morbo y que se perdía un poco el mensaje. Lo que pasa es que hay excepciones. Esta artista, llamada Regina José Galindo, es de Guatemala, y debemos recordar que hay diferentes muestras de violencia y que se unen con el racismo y con la opresión de género, y que hay tipos de violencias o tipos de muertes que no importan o no son visibles. Entonces, es en este caso que hay excepciones y que en este caso sí que es necesario utilizar estos recursos, porque de esta manera justamente los hacen visibles, de la misma forma que las muestras de los años 60 y 70 fueron tan necesarios. Esta artista además, o sea, lo que dice en una entrevista es: cuando empecé a trabajar no tenía muchas herramientas con las cuales defenderme. No venía de ninguna escuela de arte y en el país existían muy pocos espacios para el arte contemporáneo. Lo que tenía eran las ideas, la rabia, el cuerpo y el espacio público. A diferencia del primer mundo, el espacio público en nuestras regiones es público. Podemos tomarlo con libertad. Yo aprovecho este privilegio. Les recomiendo mucho la obra de esta artista. Y por ejemplo, en esta performance lo que hace es manchar sus pies con sangre humana y trazar las huellas en la calle. Y de esta manera hacía denuncia de, un segundo, esto de los conflictos armados por la presidencia del ex militar Efraín Ríos. Vale. El punto anterior nos lleva al uso de la rabia también a la idea de la autodefensa feminista. He recopilado un fragmento de Eugene Spencer de Teoría King Kong, que dice que estoy furiosa contra una sociedad que me ha educado sin enseñarme nunca a golpear a un hombre si me abre las piernas a la fuerza, mientras que es esa misma sociedad que me ha inculcado de que la violación es un crimen horrible del que no debería reponerme. Ella en este fragmento dice cómo fue agredida sexualmente por un hombre y cómo se sintió muy impotente porque ella tenía una navaja y estaba muy acostumbrada a utilizarla, pero no, o sea, como que no se vino capaz de utilizarla. Bueno, justamente como nos dice la sociedad, no nos enseña. Un segundo, que está intentando entrar gente. Esto, justamente como nos dice la sociedad, no nos enseña a defendernos ni estrategias colectivas para esto, justamente para la autodefensa feminista. Es por eso que la autodefensa es un acto revolucionario, porque transgrede esta pasividad impuesta y esta victimización constante. Hay diversas herramientas o formas de defenderse, de protegerse, rechazar la violencia o la culpa y de autoorganización colectiva. Entonces ahora mismo os voy a enseñar diferentes ejemplos de prácticas artistas. Vale. En primer lugar tenemos esta obra de Regina José Galindo, que he hablado anteriormente de esta artista, y lo que hace es un curso de supervivencia para personas que viajarán de manera ilegal a Estados Unidos. Lo hace con un instructor y aprenden diferentes estrategias de resistencia, leer mapas,
y cosas que les serán útiles para las migraciones. Luego he querido colocar de forma conjunta a la artista Nuria Weil en especialmente este proyecto que se llama Cómo expropiar dineros de los bancos, dinero de los bancos, y ella utiliza la crisis financiera del 2008 para organizar varias plataformas de difusión y formación ciudadana sobre estrategias para expropiar dinero a entidades bancarias y pone al abastecimiento popular el conocimiento de diferentes economistas y expertos en la temática. Me parece interesante estas dos artistas porque muchas veces se le critica o sentimos que el arte son como unas prácticas como muy alejadas de las necesidades reales y populares. Entonces, muchas veces parten del conocimiento elevado y que solo tienen acceso a pocas personas, y este tipo de prácticas me parece que son interesantes porque rompen esta hegemonía y corresponden y responden a necesidades básicas humanas. Y es una forma de dar visibilidad a las opresiones, en este caso raciales o clasistas, y también liberan el conocimiento y lo hacen circular de forma accesible. Vale. Esta es una performance muy interesante de una artista que se llama Belle Sport, una artista australiana reconocida por sus performances políticas, sobre todo en la esfera pública, y que denomina como acciones de guerrilla. En esta acción, que se llama Acciones de pantalón pánico genital, lo que hace esta artista es ir a un cine erótico de noche con la entrepierna descosida, como vemos en la foto, y apuntando a la cabeza de los hombres espectadores que miraban la película. De esta forma desafiándoles mirar a una mujer de verdad, y mientras lo hacía les decía: ahora veréis en la realidad lo que normalmente veis en la pantalla. Lo que quería era desafiar al público y demostrar cómo la sociedad acepta el voyerismo y la cosificación de las mujeres, pero cuando ven un cuerpo femenino sin filtro, en una posición de poder y completamente alejada de la mirada masculina, esto ya era otra cosa, y cómo se desmorona todo este rol de poder patriarcal. Vale, entonces, y a mí esta performance personalmente me parece flipante, y me parece que recoge una idea muy interesante, muy potente, y que sigue muy, muy vigente actualmente. Y me parece un ejemplo muy significativo de autodefensa feminista. Y también enlaza con el siguiente punto, que es como subvertir los roles de oprimido y opresor. Y una forma de hacerlo es como, para subvertir este rol victimista de siempre poner el punto, el foco en la víctima, es hacer lo contrario y representar al opresor o al sistema opresor. Entonces, en esta acción de Daniela Ortiz, que se llama Condecoración, lo que hace el artista es exponer un busto y fotografías de lo que formaba parte de la Agencia de Control Migratorio Frontex, y también al busto también lo deteriora pegándole, y de esta forma pues da visibilidad a ciertas personas que normalmente son completamente desconocidas y solo vemos como la imagen victimista de las personas que reciben esta violencia. Otra muestra interesante con esta técnica es la obra de Nuria Weil, que se llama Aportaciones de agente del orden. Lo que hace el artista nos dice en su página web: cuando llevaba unos 6 meses residiendo en La Habana, harta y cansada de escuchar los piropos machistas que desde su posición de poder y autoridad me dirigían los policías, cuya principal función pública en teoría consistía en proteger a los turistas del posible acoso, decidí convertir a dichos agentes del orden en objetos de una obra. Para ello empecé a seguirles el juego del flirteo mientras les grababa y fotografiaba secretamente, siguiendo el protocolo de una investigación policial. Respuesta a su proposición de tener encuentros íntimos fue citarlos a la inauguración de la exposición en la que mostré la documentación de la que formaban parte, o sea,
que en lugar de encontrarse conmigo en la inauguración a la que no asistí, se vieron a sí mismos flirteando con la persona con la que se habían citado. Entonces, esto, el artista sitúa como esta gran pizarra con todas las fotografías y, bueno, borró la identidad de los nombres y de las caras, pero bueno, eran perfectamente reconocibles y todas las conversaciones transcritas y todo esto como si fuera un caso policial. Vale. Otra técnica es esto, dirigirse directamente a los posibles agresores a través de diferentes técnicas. Por ejemplo, otra vez la artista Regina José Galindo, en esta escena que se llama No violarás, lo que hace es alquilar un poste publicitario y poner esta frase, simple y llanamente sencillo, apelando directamente a las personas que agreden y de esta manera no potenciando el significado sobre las posibles agredidas. Luego, esta obra es parte de un colectivo llamado Polvo de Gallina Negra y se llama Mal de ojo a los violadores o el respeto al derecho del cuerpo ajeno es la paz. Y lo que hacen los artistas es pues, hacer como un recetario para evitar que los hombres violen con esto, con el uso de la ironía y este tipo de lenguaje. Luego, otra performance que me parece, bueno, seguramente la conoceréis todas, que es El violador eres tú, de las tesis. Lo que hacen es actuar en la esfera pública y poner en marcha una performance completamente directa y dirigida a los expresores. Y bueno, no creo que nadie no lo haya visto, pero bueno, como vídeo. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ve. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El femicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. Son los pagos. ¡Asesino! ¡El presidente! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡Duerme tranquila, niña inocente! ¡Sin preocuparle el bandolero! ¡Que por tu sueño, dulce y sonriente, ven a tu amable carabinero! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! Vale, entonces esta performance, como muchas sabréis, ha dado la vuelta por todo el mundo, se ha representado por diferentes colectivos y me parece muy importante esto porque de esta forma ya no se hace tanto hincapié en las creadoras, sino en su mensaje y al ser un mensaje tan directo, tan reproducible, se incrementa la reproducción del propio significado y la performance que
sucedió en un contexto concreto, es posible reproducir en diferentes contextos y que el significado, que el mensaje llegue a todos estos contextos. Vale. Otra obra muy interesante también es una performance grabada en vídeo de la artista estadounidense afroamericana Howard Denham Timber, que se llama 3 White and 21, y lo que hace es explicar diferentes experiencias que ha vivido racistas en el contexto de Estados Unidos y utiliza la parodia y representa a una mujer blanca que le contesta todo tipo de frases para desacreditar la violencia que recibe, y de esta forma como que se le quita el peso a esta respuesta y se demuestra cómo forman parte del sistema racista para invisibilizar este tipo de opresión. Luego, otro proyecto que me parece muy interesante es el de la artista mexicana Teresa Margolles, que dice, bueno, en esta obra llamada Ninguna bandera está libre de sangre, lo que hace es recoger la propia sangre de muertes de su país y la sitúa como una bandera. De esta forma representa cómo ningún Estado está libre de la sangre y cómo los conflictos armados siempre generan estas tensiones, especialmente en ciertos países. Otras estrategias es la representación de contrarrepresentaciones hegemónicas. Es decir, de esta forma podemos subvertir la imagen hegemónica, en este caso de muestras artísticas, a través de ejemplos contrarios. Por ejemplo, en este caso, estas dos artistas querían como representar el machismo explícito que había en la obra de Yves Klein, que lo que hacía era utilizar directamente a las mujeres que eran modelos para pintar sus cuadros. Y este artista lo que hacía era incluso estampar a las mujeres como si fueran pinceles o estampas, incluso con violencia, sobre un papel y dejando rastro su cuerpo en el típico color azul Klein que tan famoso se ha hecho. Y lo que hacen estas dos artistas, por un lado, Shigeko Kubota con la performance Vagina Painting y María Eubelia Marmolejo, la primera lo que hace es introducirse un pincel por la vagina y pintar en color rojo, haciendo alusión a la menstruación, haciendo una burla de esta performance de Yves Klein. Y María Eubelia Marmolejo hace una cosa similar, que es situarse desnuda cuando tenía la menstruación y estampar su propia menstruación en la pared. De esta forma, subvertían el papel de este artista tan conocido y dejaban claro cómo este tipo de representaciones imperaban en el mundo del arte y para representar que no tenían ningún sentido y que eran completamente machistas. Vale, y ya finalizando, tenemos al artista Yayoi Kusama, que lo que hace es hacer una instalación enorme de falos que construye con textil, y lo que quería representar es como la incomodidad que normalmente sentimos las mujeres por la representación patriarcal de la sexualidad y por las violencias que recibimos en el ámbito sexual. Y de esta manera lo que quería es generar incomodidad en los propios hombres, o sea, en la figura opresora. Y luego tenemos el caso de esta fotografía de Shirin Nashat, que se llama Woman of Allah, que lo que hace es crear una contrarrepresentación de las mujeres iraníes y musulmanas
como una forma de subvertir esta imagen que tenemos tan occidental de pensar que las mujeres musulmanas son sumisas y víctimas por su religión. Y era una forma esto de hacer una contranarrativa. Y ya por último, este proyecto de Veloce Atance, una artista española, que lo que hace es como llegados a la utopía feminista de hemos acabado con el patriarcado y que se vería en un periódico 5 años después de la caída del patriarcado. Y nada, esto es todo lo que quería representar. Muchas gracias por haber estado hoy aquí y no, si queréis seguirme en redes sociales o ver más mi obra, os dejo por aquí los enlaces. Y nada, cualquier pregunta, comentario o lo que queráis, estoy aquí para contestaros. Yo tengo una pregunta que me ha dejado con curiosidad. Es que antes has hablado de esta chica que era de Latinoamérica, creo, ¿Sí? que pintaba o dejaba huella con sangre humana. ¿De dónde sacaba esta sangre? Esto no lo sé, también me lo pregunté y la verdad es que no lo sé. Bueno, supongo que Puedo- también utiliza ese morbo para dar más... Claro, y supongo que bueno, no utilizaba sangre animal porque justamente tenía más sentido que sea la propia sangre humana. Pero no lo sé. Bueno, supongo que en el mercado negro puedes conseguir de todo, así que no será tan raro conseguir sangre humana. Ostras. Y si no, bueno, la artista esta también bueno, hace performances muy brutales. No me extrañaría nada que se la hubiera extraído ella misma de su cuerpo, ya sea a través de la menstruación o con una jeringa. O sea que no me extrañaría nada. No tengo más preguntas. Vale, Muy gracias. interesante, gracias. Ha Gracias, sido muy Lu. guay. Gracias, Cookie. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber estado aquí y nada, bona nit. Bona nit, a tu per fer-ho. Gràcies. Bona nit.